.NET Empresas, inspirados en ti. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Tech. El día de hoy venimos con un tema súper interesante, ciberseguridad moderna, fácil de usar, diseñada para proteger. Y contamos con nuestro invitado, Roberto Landírez. Lleva 16 años en Cisco como arquitecto especialista de soluciones de networking. Y quiero darte la bienvenida, Robert. Por favor, cuéntanos un poquito más de tu experiencia. Cuéntanos con quién contamos el día de hoy como invitado especial. Muchas gracias, mi estimada Sabrina. Muy contento de estar acá con ustedes. Wow, cuando dices 16 años suena como un montón de tiempo, ¿no? Oye, y qué aburrido hacer lo mismo por más de década y media. Pero mirándolo en retrospectiva, lo cierto es que esta empresa me ha dado la oportunidad de hacer un sinnúmero de actividades en este tiempo, ¿no? Yo empecé implementando redes MPLS, luego como ingeniero de preventa y ahora como arquitecto. La verdad ha sido un gran viaje que me ha permitido ver de cerca muchísimas transformaciones tecnológicas. Así que muy contento de poder compartir con ustedes el día de hoy. Perfecto, Robert. Más bien, muchísimas gracias por tu tiempo. El día de hoy vamos a tratar, como habíamos conversado, del tema de ciberseguridad, pero quisiera primero tocar un punto muy importante. Sabemos que Cisco cuenta con dos tipos de portafolios, todos ellos muy grandes, muy robustos, y yo quisiera saber, porque estoy segura de que nuestra audiencia también tiene la misma consulta, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cómo escoger entre un Meraki o un Catalyst? Cuéntanos cómo podemos dimensionarlo y, sobre todo, qué beneficios tenemos en cada una de las soluciones. Claro, mira, tú has dicho una palabra súper clave para mí, escoger. ¿Okay? Sí. Y lo cierto es que Cisco hasta el momento lo había manejado de esa forma. No hasta el momento, hasta hace algún tiempo. Habíamos venido manejando el portafolio de Meraki muy orientado a temas de simplicidad, visto una consola limpia con las opciones de configuración que tú necesitas, muy pensada para organizaciones que tienen muy poquita gente, teniendo que gestionar muchísimos equipos. Okay. Mientras que por otro lado habíamos tenido o tenemos el portafolio Catalyst, que está muy enfocado en flexibilidad, ¿no? Okay. Viste ese tipo de organizaciones, que necesitan 50, 60 líneas de configuración por puerto, corren 10.000 funcionalidades, muy orientada en poder hacer lo que quieras hacer en networking. ¿Sí? Más personalizable, digamos. Más personalizable, muchísimo más personalizable, con muchísimas perillas que mover. Ajá. Pero lo cierto es que en el lapso de estos años, hemos visto que hay clientes que miran el potencial de las dos. Oye, quizás en una parte de la red necesito ese montón de perillas, pero en otra parte de la red me gustaría un esquema de gestión un poco más sencillo, un poco más amigable, un poco más ágil, simplificado. Exactamente. Entonces, desde hace algún tiempo acá en Cisco, al interno, casi ya hace 4 o 5 años, se tomó la decisión de por qué tenemos que dar a escoger. ¿Por qué no podemos tener ambas de las dos? Exacto. Entonces, inició un proyecto acá en Cisco que inició como un programa, sí, como un proyecto, y con el tiempo ya se convirtió en una oferta de producto sólida, que consiste en abandonar las dos familias de hardware, los dos esquemas de soporte independientes, y unificarlo en un concepto de plataforma. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando hoy en día? Tener hardware unificado entre los dos sistemas de gestión, con lo cual tú puedes tener un API y lo puedes gestionar desde la controladora inalámbrica con el Catalyst Center, como se hace en networking en premisas, se ha hecho toda la vida, pero también el mismo hardware lo puedes tomar y lo puedes gestionar desde la consola de Meraki, desde el dashboard de Meraki en nube. Para switches, eso también se introdujo el año anterior prácticamente, y la BU de routing pues está también trabajando en ese esquema. Entonces lo que se busca es hardware unificado y que la organización decida dónde quiere gestionar ese hardware, ya sea en premisas o en nube. Perfecto. Para nuestra audiencia, lo que nos estás diciendo, Robert, es básicamente que no voy a tener yo dos tipos de ambientes, sino que voy a tener un solo ambiente nativo. Esto no quiere decir que las soluciones van a ser híbridas, sino que más bien voy a tener un solo ambiente nativo donde voy a poder integrar todas las funcionalidades, lo mejor de ambos mundos, tanto de Meraki como de Catalyst, para poder tener una sola consola de gestión, una sola plataforma en realidad. Es correcto. Hoy en día estamos trabajando con algo que se llama modo híbrido. Eso quiere decir que tú coges tu switch Catalyst, ¿sí? Él sigue manteniendo su mismo sistema operativo con las 10.000 opciones de configuración que a muchos clientes tanto les gusta, pero lo puedes gestionar tranquilamente desde el dashboard de Meraki, con la simplicidad y el estado del arte que plantea dicho dashboard. Pero al mismo tiempo no pierdes esa riqueza de funcionalidades que tiene la plataforma Catalyst. Entonces, ¿qué es lo que uno busca, no? Uno busca tener una consola sencilla. Siempre voy a querer tener algo mucho más fácil de implementar, algo con lo que yo pueda jugar con todas las funcionalidades, pero sin meterme tanto en la complejidad que hay por detrás de la configuración, que es lo que te prometía Meraki. Y por otro lado,
pues Catalyst siempre nos ha prometido el tener esa versatilidad de adaptarse a cualquier tipo de ambiente. Totalmente. Y al mismo tiempo tenemos muchas organizaciones que trabajan con nosotros que Ujú. necesitan ambientes que les llaman air gap, ¿no? Es decir, Sí. ambientes que tienen que estar totalmente desconectados del Internet. La misma plataforma, el mismo hardware unificado pudiera servir también para esos ambientes, porque es compatible con los sistemas de gestión y orquestación tradicionales en premisas. Vale, Robert. Entonces, en esta plataforma que tú nos comentas, que está ya construida, prácticamente lista para operar, quisiera conocer cómo se integran las funcionalidades de Cisco Secure Access. Quisiera saber qué puedo traer yo, qué postura de ciberseguridad va a tener Cisco, o sea, cómo va a funcionar en esta plataforma para que toda nuestra audiencia pueda tener este conocimiento también. Esta plataforma en la que Cisco está pensando, evidentemente tiene que integrarse, ¿no? No solamente con el Sí, portafolio de Cisco como tal, sino también con soluciones de terceros. Eso es súper clave hoy en día. claro. Secure Access es en particular la oferta de Cisco de Security Service Edge. Es un servicio en la nube y eso nos brinda algunas capacidades que permiten que complemente súper bien la estrategia de seguridad de una organización. Por ejemplo, al estar en la nube, evidentemente es un servicio que es 24/7, con distintos puntos de presencia, Sí, hay una estrategia de alta disponibilidad. ok. Si lo miras bien, tiene otros valores interesantes, y es que también es elástica, es decir, pudiera absorber picos de tráfico sin ningún tipo de problema. Desviándonos un poquitín a temas de licenciamiento, Cisco no cobra por esos picos de tráfico. Básicamente Ah, se mira. trata de un modelo de licenciamiento por usuario, no importa si envías 1 mega o envías 1 giga, con lo cual te brindamos también cierta elasticidad si tu organización tiene elasticidad al final, ¿no? Y eso es súper importante, ¿no? Porque en las soluciones los clientes siempre buscamos, porque en algún momento fui cliente, que lo que yo invierto en este momento me sirva no solo para este momento, sino que en la estacionalidad yo pueda ir creciendo según las necesidades de mi negocio. Entonces, Exactamente. migrar al nube Sí, me va a permitir hacer una hacer eso. plataforma SaaS sin duda que lo permite. Puntos que son súper importantes. Todo el portafolio de Cisco, ya sea de networking, data center y el mismo portafolio de seguridad, Ujú. está apalancada en la nube de inteligencia de amenazas Talos. Talos es la nube que al día de hoy le provee a todo el portafolio de Cisco de extremo a extremo inteligencia de ciberseguridad. ¿Qué es Talos exactamente? Bueno, es una nube que al día de hoy procesa la mayor cantidad de eventos de seguridad a nivel mundial. Es la nube privada que Claro, procesa la mayor cantidad de eventos de seguridad a nivel mundial. Y es la que alimenta a toda la estrategia de seguridad de nuestro portafolio. En ese orden de ideas, es muy fácil que cuando brinca un ataque de día cero o alguna anomalía nueva, pues se pueda muy rápido darle la inteligencia de protección de amenazas a todo el portafolio de Cisco, incluyendo este servicio de Secure Access. y aparte que voy a estar protegido en todo momento, actualizado en todo momento, porque Exacto. toda la información va a bajar de la nube y voy a tener un ecosistema no solo fuerte a nivel de funcionalidad en temas de networking, sino que voy a tener la garantía de que todo el tráfico que voy a manejar interno va a estar protegido. Y eso es un punto súper Ujú. importante porque tú dirás, bueno, Security Service Edge, Secure Access, que es la oferta de Cisco en Ajá, particular, sí, corre en la nube. Y tú dirás, ¿yo para qué quiero una nube de seguridad? ¿Para qué la necesito? Bueno, si lo miras bien, los patrones de tráfico han venido cambiando de forma agresiva en los últimos años, sobre todo desde la pandemia. Antes, el centro del mundo era el data center. Tú ibas ahí para consumir todo lo que necesitabas, ¿sí o no? sí, Pero lo que era está mejor. ahí al día de hoy explotó y se fue a distintas nubes. Incluso los aplicativos que la organización construye para beneficio de clientes externos ya no está ahí, ya quizás es híbrida, una parte se queda ahí y Exacto. otra parte se fue a la nube. Con lo cual, llevar todo el tráfico al data center y correr ahí de forma centralizada todo el tema de seguridad quizás ya no tiene mucho sentido, sobre todo si trabajas o estás en una organización donde el 80% del tráfico se va hacia el Internet, que de hecho es el promedio que se estima hoy en día. De ahí que tenga más sentido tener una nube de seguridad para correr directamente ahí ese procesamiento. Correcto. Anteriormente teníamos esto que mencionas, ¿no? O sea, un data center, un mini centro de datos dentro de las organizaciones no era tan locura, antes era mucho más común. Pero igual, si yo llevo todos estos perímetros y los distribuyo dentro de diferentes nubes, tiene mucho más sentido que pueda soportar esta recurrencia de todos los aplicativos. Como mencionábamos, pues anteriormente el concepto de las suscripciones no eran por dispositivo, pero ahora sí las tengo mayor recurrencia. Con ese concepto, ¿qué tan fácil o qué tan sencillo se vuelve la adopción de yo como usuario tener todo este tipo de herramientas? ¿O qué tan prohibitivo puede llegar a ser? Bueno, vamos a ver, hay que verlo desde distintos puntos de vista, ¿no? Ujú. La nube de Secure Access en particular, ya cuando nos olvidamos un poquito de que sea un servicio en nube y nos centramos un poco en qué hace exactamente, Sí, pues es una nube que como tal cumple con los requerimientos de una nube de Security Service Edge. Es decir, ofrece protección para la navegación de usuarios, ofrece herramientas tipo Cloud Access Security Broker que me permiten controlar los servicios SaaS a los que acceden los colaboradores. Es muy ok. útil para prevenir escenarios de Shadow IT. ¿Qué es este término de Shadow IT?
Las organizaciones creen que tienen todo regulado y que los usuarios tienen acceso a un juego de servicios SaaS para trabajar y a Sí, un juego de aplicaciones en el data center. Pero cuando te das una vuelta por los escritorios, te das cuenta que pues, hay un sinnúmero de aplicaciones SaaS que no están regulados por TI que la gente está utilizando. ¿Cuántas veces hemos enviado un archivo por WhatsApp en vez de los medios formales de organización? Bueno, Casby nos permite justamente sí. protegernos o controlar de alguna forma, de manera nativa en cloud, los servicios a los que los usuarios acceden para prevenir esa parte de TI que no la está administrando ni cuidando la gente de TI. Entonces, Claro. Secure Access ofrece ese tipo de mecanismos de protección con Casby. Al mismo tiempo, también hay mecanismos de protección de información, de fuga de información. Entonces, en el chat corporativo, tú pudieras prevenir que se envíe contenido que está clasificado como restringido. Y cosas como anti-malware, que pues hoy en día ya se las considera básicas en estos servicios. Claro que sí. De hecho, hay muchísima expectativa acerca de este tipo de soluciones que mencionas, porque si bien es cierto, anteriormente decíamos, no, yo en el firewall prohíbo que llegue este aplicativo o que se abra este aplicativo, ya no es tan así. Siempre encuentran las empresas la forma de poner a tu disposición el tema, por ejemplo, el WhatsApp. No es que es un aplicativo, no es que siempre es una IP para que yo la prohíba y forever and ever no pueda tener acceso, no, sino que ahora existen otras formas de hacerlo y por eso es tan importante este control adicional que no solo es un control, sino que más bien es la protección global que voy a tener sobre todos los activos digitales de la empresa, la información de la compañía. Entonces, ahora sí toma un poco más de sentido, ¿no? Tener una plataforma y tenerla en la nube. Exacto. Ahora, yo te comentaba lo que hace una solución de Security Service Edge, Sí, que es como el estándar. Sin embargo, Cisco es bien conocido por entregar el estándar de la industria y un poco más. sí, el valor En agregado. el valor agregado, Vale. exacto. Entonces, en ese orden de ideas, la misma nube de seguridad, con el mismo juego de suscripciones, te ofrece acceso a servicios de protección basados en DNS, a esquemas de Zero Trust Access, que hoy en día se los consideran más seguros y más rápidos y más efectivos para acceso a aplicaciones modernas. Sin embargo, si bien es cierto en la industria hay una oferta bastante amplia de servicios de Zero Trust Network Access, lo cierto es que no es una bala de plata, porque en los data centers todavía tienes aplicaciones legadas. Todavía Sí, tenemos aplicativos que los es la escribieron realidad. hace 20, hace 25 años, Ujú. cliente-servidor, aplicativos que no les sienta bien salir al Internet. Con lo cual, todavía necesitas del acceso por VPN. Así que un gran diferencial que tiene nuestra solución es que se lleva con estas nuevas técnicas de acceso, como Zero Trust Network Ajá, Access, pero al mismo tiempo también es compatible con el acceso tradicional por VPN. Ahora, en esa línea de Shadow IT que la conversábamos hace un momento, sí. hoy en día hay un tema nuevo que le llaman Shadow AI. Por ejemplo, la mitad de los Ya me correos empecé a que... asustar. Sí, es terrible. La Por mitad de los correos que yo le mando a mi jefe Ujú, vienen de ChatGPT. Ahora piensa en un colaborador que de pronto decide enviar información interna de la tienes compañía razón. a ChatGPT para agilizar su trabajo. Oye, súper bien por el colaborador, ¿sí o no? Porque sale 5 de Sí, la tarde, ya estamos. correcto. Pero Tengo acabas todo de listo. extraer información de la compañía y la has enviado a una nube que no sabes qué tratamiento le va a dar esa información. Entonces, Shadow Sí. IT se extiende al mundo de Shadow AI y es una protección que Cisco Secure Access también puede ofrecer. Y esta parte que mencionas es perfecta porque la audiencia estará muy familiarizada con el tema de las nuevas tecnologías en inteligencia artificial. Y si bien es cierto, potencian mucho las capacidades de poder, como tú dices, realizar mi trabajo mucho más rápido, también potencian las posibilidades de exponerme más rápido y de que sea atacado más rápido por muchos más perímetros. Así que sí, tiene muchísimo sentido que tengas este tipo de soluciones dentro del portafolio. Correcto. Ahora, si lo miras a nivel de industria, sin duda que hay muchísima oferta de Secure Web Gateway, de CASB, de Ujú. DLP, ahí lo que quieras. Pero Sí. creemos que un diferencial importante de nosotros es que podemos ofrecer todos estos servicios que hemos descrito en una sola nube, en un solo dashboard, bajo un solo esquema de licenciamiento y soporte. Eso simplifica muchas cosas, no solamente para el usuario, sino también para la gente de TI. En esta parte quisiera tomar todo el consejo que nos acabas de dar y poderle entregar a la audiencia esa tranquilidad de que si deciden tener un ecosistema de este estilo, que se escucha muy bonito porque es muy fácil de utilizar, que vamos a estar protegidos en todas las líneas, que vamos a poder implementar. Entre Cisco y .NET hemos trabajado en una estrategia para que ustedes puedan tener una resolución de problemas, un soporte, un acompañamiento desde el momento que diseñamos su solución hasta el momento en el que ustedes tienen ya operativa la solución dentro de sus compañías. Y eso es muy importante mencionarlo, Robert, porque si bien es cierto, tenemos todas estas herramientas, la adopción de las herramientas, como decíamos, por parte de los usuarios, y más adelante te voy a preguntar algo súper importante, porque no hay que olvidarnos del departamento de TI, que es el que va, a fin y al cabo, a gestionar las herramientas, pero es importante que sepan
que dentro de esta estrategia que hemos trabajado, no está simplemente el acompañamiento de Cisco en una etapa donde nos entregan las herramientas y ya está, sino que dentro de punto .NET tenemos personal capacitado por mismo fabricante, tenemos y contamos con el acompañamiento constante desde el momento en el que levantamos la solución con el cliente hasta cuando damos soporte. Es correcto. El punto que tú has comentado es clave, el tema de la adopción tecnológica. Sí, ¿Sí? Si bien es cierto, puedes tener ahí 10.000 features funcionando en tu plataforma, pero si es muy complicada de usar y con cada cosa que le añades le agregas barreras de entrada al usuario, pues simplemente esto se convierte en una cosa que no se puede sí, usar. Acá en Cisco, desde hace algunos años cambiamos a un modelo basado en suscripciones, en el cual la meta es que cuando el cliente tiene la suscripción, el fabricante libera funcionalidades todo el tiempo para beneficio del cliente. Y claro, como tú bien comentas, es algo que debe adoptarse en el tiempo y la organización va evolucionando. Así que acá en Cisco desde hace algún tiempo tenemos un área llamada adopción. Esta área de adopción justamente se encarga, que de hecho también se hace en la fase de preventa, sí. de mapear los requisitos de negocio con lo que hace la plataforma. De Ok. tal forma que podamos tener un match entre lo que espera el negocio del cliente y lo que hace la solución. Y de alguna forma es una guía para que el cliente pueda adoptar estas funcionalidades en un orden en el que haga sentido, ¿no? Porque si tengo 50 features, no se trata de adoptar 50 features, se Claro. trata de adoptar los que hagan sentido en un orden especial para que no haya disrupción en el negocio y poder sacarle el mayor valor posible a la plataforma. Bueno, Claro. justo ese es el día a día de los chicos de adopción acá en Cisco. Perfecto, porque esta área que tú mencionas prácticamente nos da a nosotros la posibilidad como service providers, como aliados estratégicos de nuestro cliente, en que nuestro partnership va a tener esa continuidad. Es decir, que no solo me voy a concentrar en el momento en el que diseño su solución, ni cuando ya está operativa, sino que más adelante cuando el negocio de nuestro cliente lo exija, vamos a poder ir creciendo naturalmente sin hacer ningún tipo de esos cambios tan fuertes y no voy a tener ese acompañamiento de adopción de tecnología. Aquí está garantizado que lo voy a tener durante el tiempo. Es así, pues. Quisiera saber cómo se une este tema de la información que estamos entregando como usuarios de las herramientas con inteligencia artificial y cómo se une con la experiencia de usuario. Hoy en día todo el mundo tiene en la cabeza el tema de IA generativa, ¿no? Creo que Sí, hasta el que menos habrá visto un videíto sí. de qué se trata la IA generativa. El que menos usa un chat Un GPT. ChatGPT, Ya, correcto, correcto. Pero lo cierto es que ya ha habido cierta evolución sobre la base de la IA generativa. Y hoy en día estamos ¿vale? hablando de algo que se llama Agentic AI. Ahora, este nuevo esquema de inteligencia artificial no es que está escrito desde cero, sino que está apalancado en el desarrollo que se ha venido haciendo desde Machine Learning en los Claro, años de 80, años ¿sí? atrás, O sea, claro. esto ha venido siendo una evolución constante. ¿Cuál es el punto con los agentes de IA? De hecho, se habla mucho del Internet de los agentes. Los agentes de IA exhiben unos comportamientos súper interesantes. Por ejemplo, tú les puedes decir cómo quieres que hagan las cosas. Sí, Pueden colaborar entre ellos. Puedes tener un agente cuya salida es la entrada de otro de agente. otro agente. Así que puedes tener Ujú. una cadena de agentes colaborando entre sí. E incluso puedes tener agentes que son, aunque suene raro, tienen un comportamiento reflexivo, es decir, ellos analizan lo que generan y lo Ya, vuelven a pulir una y otra vez hasta que el resultado se le considera puro. Entonces, todas estas cosas que estoy describiendo, los usuarios las han absorbido sin caer en cuenta de estos cambios, pero son cosas que al claro. día de hoy ya están funcionando. Y sin duda hace que sea una herramienta súper atractiva para la gente, porque claro, yo le puedo enviar, por ejemplo, qué sé yo, los exámenes médicos y Sí. preguntarle esta cosa, oye, dame una idea de qué tengo. Bueno, detrás de eso lo que hay Sí, tú le estás diciendo a la gente tu pedido y él en base a ese objetivo que tú le acabas de setear, hace todo busca. su análisis. Entonces ya no se trata de ser una herramienta tan tonta que genere correos para mi jefe, sino que se trata de un real aliado que tú puedes tener en el día a día para tu trabajo. Piensa en el caso de un diseñador de interiores. Por Ujú, ejemplo, estas herramientas pudieran generar distintos tipos de arreglos en función del estilo que quisiera la persona. ¿Por qué claro, te digo todo esto? Porque hace que la gente empiece a ver a estos agentes como un real aliado en su día a día. es que lo Ahora, son. volviendo al tema de seguridad, acá si bien es cierto, nos hace a todos más productivos, ¿sí? Pero hay un riesgo de seguridad ahí, es que tú Sí, puedes enviar la estrategia comercial, la estrategia de marketing, tu presupuesto, información de desarrollo de producto, sin ningún tipo de agreement hacia un servicio que pues lo estás usando y que está libre. sí. Entonces, no se trata de restringir el acceso a eso, como tú mencionabas con WhatsApp. Yo creo que hoy en día ya no es más válida la estrategia de, oye, no hay acceso a ese servicio. No, Ya no sino puedo que prohibir, ya porque no se estoy puede prohibiendo prohibir. creatividad, estoy prohibiendo ayuda, Eh, estoy prohibiendo rapidez, productividad en general. Exacto, tienes que hacer que sea seguro. Ujú. De ahí la importancia de cubrirnos contra estos servicios de Shadow IT y de Shadow AI. No se trata de bloquearlos, sino de regularlos y controlar el tipo de información que nosotros. Entregamos. La última consulta va muy dirigida a nuestro departamento de TI. No quiero olvidarlos, no quiero dejarlos porque son parte importantísima de la cadena. ¿Qué pasa cuando una empresa
quiere crecer con este tipo de soluciones, quiere adoptar este tipo de plataformas, tiene un departamento de TI que va a tener el gran reto de tomarlas a cargo, de gestionar el día a día y sobre todo de también recibir esa adopción por parte del usuario, a tener sus consultas y propias, ¿no? De, oye, sopórtame, ayúdame. ¿Cómo Cisco tiene esa estrategia con el departamento de TI y con estas plataformas para poder ayudarlos? Claro, mira, uno de los grandes valores que creo que nuestra arquitectura ofrece es que todos estos servicios de seguridad de los que hemos hablado los podemos entregar en una sola consola de gestión, con un solo dashboard. Ok, Y por la detrás, consolidación. exactamente, y por detrás, para la gente que maneja el negocio, estamos hablando de una sola licencia, ¿sí? Y de un solo esquema de soporte. Ahora, míralo de esta forma. Si bien es cierto, en el mercado hay un montón de oferta que de Secure Web Gateway, que de DLP, que de CASB, Sí, al final del día, para que cada una de estas cosas funcione, yo necesito instalar un agente en la computadora de las personas, ¿no es cierto? sí, Eso significa que el tipo que usa la computadora o el dispositivo tiene que lidiar con todos esos agentes, que me conecto a la VPN, que me conecto al sí. ZTNA, que el CASI si está enganchado y demás. Y por otro lado, la gente de TI también tiene que echar a andar todos esos agentes. Ujú. Aunque no lo creas, yo he conversado con clientes que tienen desplegadas hasta 8 agentes en las computadoras de los usuarios. Entonces, Es un dolor de para el cabeza. tipo que trabaja en esa computadora es un martirio, y aparte para el tipo de TI que tiene que hacer que esos 8 agentes trabajen entre sí sin tropezarse, sin duda que Eh, también es un problema. claro. Así que yo creo que el primer gran avance que tenemos es que al ser una sola solución, podemos hacer que con un solo agente todo esto funcione. Entonces, es un alivio para la gente de TI porque solo instalas un agente que es modular y es el que controla el acceso por VPN, por ZTNA, el acceso directo a Internet y demás. Y también para la gente, para el usuario como tal, no tiene que hacer onboarding en cada uno de esos agentes o lidiar con el hecho de que me conecto a la VPN, me conecto a al ZTNA, porque todo es automático. De hecho, tú defines las reglas de acceso en la consola de Secure Access y cuando el usuario accede a las aplicaciones, él no tendrá que preocuparse, oye, me conecto a ZTNA, me conecto por VPN y demás, sino que el agente es inteligente y en función de las reglas Te va a decir decide cómo por conectarse. dónde conectarse. Ok, y eso quiere decir que si, por ejemplo, yo hago una configuración generalizada, pues todos los sistemas que consumen la información de acá también van a heredar ese tipo de políticas y Exactamente. tengo un perímetro más controlado. Exacto, en el momento en el que tú ajustas las reglas en la consola centralizada, que Ujú, lo hace la gente de TI en un par de clics, ujú. automáticamente todos los usuarios de la organización, ya sea que estén trabajando remotamente o ya sea que estén en la Vale. oficina, van a heredar esas políticas. Ahora, hay un punto muy importante y es que está bien, estoy por un lado mejorando el performance, ya no paso por el data Sí. center, tengo una capa de seguridad adaptada a los nuevos requerimientos de tráfico, pero hay un problema adicional y es que si te das cuenta le estamos metiendo una rodita más a este trailer, ¿no? Sí, Que tiene un montón de componentes, ¿no? Que la red Wi-Fi, que la red de acceso, que la red del sí. Toda mi colaborador. solución de SD-Branch, toda mi SD-WAN, toda mi seguridad perimetral, o sea, ya todo empieza a converger, pero ¿cómo lo hago? Exacto. ¿Qué pasa cuando algo se rompe? El primer gran desafío es determinar, oye, ¿dónde se rompió? Sí, De pronto es un colaborador que está en la casa, que tiene un router que quizás no tiene las mejores condiciones, o de pronto es la red Wi-Fi de tu oficina, o quizás es el mismo servicio el que acaba de dejar de funcionar. Entonces hay un capítulo entero que le llamamos observabilidad, en el cual es vital esta integración entre networking y seguridad de la que hablábamos al principio. ¿Por okey. qué razón? Porque este agente que instalamos en la computadora, que es un único agente, tiene un modulito que evalúa experiencia. Entonces, ese modulito me puede llegar a decir si tengo un problema en la capa de switching, en la red Wi-Fi, o quizás en el access point del aeropuerto en el que estoy, o en el access point de mi casa. Pero, ¿cómo evalúas la experiencia de usuario o co qué KPIs van a tener o qué observas ahí con Ajá, mira, de cada una de las redes? es un gran punto, vieras. Este agente se especializa en darme visibilidad de la infraestructura que tengo adelante. Ujú. Entiéndase por infraestructura todo ese conjunto de switches, routers, de mi Sí, ISP, del ISP, de mi ISP, de mi proveedor de nube y demás. okey. El foco de él es traerme toda esa visibilidad. Fíjate que ya estamos hablando de un paradigma muy distinto. Ya no se trata de la red de mi oficina. Ya no, Se, desde todo mi se ecosistema trata y de de quienes toda, colaboran en el exactamente, ecosistema. se trata de toda la infraestructura que tengo en el Ujú. camino. Esa es una parte, darme visibilidad de la infra que no es mía y sobre la cual no tengo control. Y segundo, es que estos aplicativos pueden generar tráfico sintético, de tal Claro, forma que el lo aplicativo, entiendo. incluso antes de que el usuario se conecte, tiene claridad de dónde hay un posible problema. Quizás es la VPN, quizás es un punto en la infraestructura de la VPN. Y cuando el usuario, desde el punto de vista del usuario, es súper fácil porque el usuario abre el agente y este agente le indica, oye, hay un problema con tu red Wi-Fi. Entonces el usuario dice, bueno, es mi red Wi-Fi y así me evito llamar al hombre de TI. Pero al mismo tiempo para la gente de TI también es una visibilidad extra para los colaboradores que no están en oficina. Porque claro, quizás en la red de la oficina yo la tengo súper clara, pero la red de la casa de mi colaborador sin duda que no. Entonces esta gente me trae visibilidad de esa infraestructura que está en el camino. Totalmente.
Perfecto, Robert. Sin duda hemos disfrutado mucho esta sesión. Hemos abordado temas de ciberseguridad, de SD-Branch, de networking en general y de cómo nuestros perímetros van a ser protegidos por esta solución en la plataforma. Pero quisiera cerrar este segmento con los tips que nos puedes dar acerca de cómo utilizar estas soluciones, cómo podemos integrarlas dentro de nuestro día a día y cómo con .NET vamos a poder llevarles estas soluciones a nuestros clientes corporativos. Bueno, mira, algunos temas que yo creo que son importantes para llevarnos y tener en cuenta. Primero, ya no es más necesario elegir entre Catalyst y Meraki. Podemos tener lo mejor de los dos mundos, una consola en cloud con un hardware sumamente flexible, poderoso, seguro, confiable. Segundo, Cisco desde hace muchos años viene haciendo una inversión fuertísima en la parte de seguridad. Si bien es cierto, en esta sesión solo hemos hablado de Secure Access, el portafolio de Cisco de seguridad es enorme, ¿no? Desde controles de acceso hasta procesamiento de cargas de IA en premisas, en nube. Es una cosa impresionante el portafolio de seguridad que tenemos hoy en día. Ahora, en el apartado de Secure Access hay que tomarlo como lo que es. Es una herramienta de Cloud Security que me permite seguir al colaborador sin importar dónde esté. No importa si esta persona está trabajando en premisas o si está trabajando en su casa, en nube, desde cualquier dispositivo, nosotros podemos honrar un conjunto de reglas de seguridad en función del rol que tiene esta persona en la organización. Totalmente. Ahora, toda esta flexibilidad no tiene que ir de la mano con complejidad. La experiencia de usuario, de hecho, creemos que es súper amigable. El usuario hace un solo enrollment y obtiene un agente que automáticamente es inteligente y decide qué módulos ejecutar y qué accesos tener. Y por último, para la gente de TI tampoco tiene que ser un martirio. De hecho, lo que buscamos es que Sí, los por favor. insights que vienen de estos distintos motores queden correlacionados en un solo lugar, en una sola consola. Un solo modelo de licenciamiento y un solo modelo de soporte. Entonces, al final del día, Secure Access lo que busca es hacer que todo sea más seguro para todos sin sacrificar performance, hacer que sea fácil de usar para los usuarios finales y hacer que no sea un martirio para la gente de TI, sino que sea simple de implementar y de adoptar. Perfecto. Muchísimas gracias, Robert, por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes por estar conectados y por trabajar con nosotros en esta sesión. Estamos, recuerden, siempre disponibles en .NET Empresas. Con el apoyo de Cisco vamos a poder diseñar todas sus soluciones corporativas. Muchísimas gracias, Sabrina. Un placer haber estado acá y poder conversar contigo. A todas las personas que nos ven del otro lado, por favor, recuerden, si bien es cierto, pudiera parecer que hay un montón de cosas ocurriendo y que es algo súper complejo, no se preocupen, la gente de .NET está acá para ayudarnos. También toquen base con su ejecutivo de cuenta de Cisco, podemos ayudarlos en el viaje de adopción de estas tecnologías. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Robert. Y a toda nuestra audiencia, por favor recuerden que vamos a estarles entregando vía mail todo el contenido de este webinar. Vamos a estarles acompañando siempre desde parte de .NET Empresas con nuestros asesores comerciales especializados en diseñar las soluciones que ustedes necesiten. Así que nos vemos la siguiente edición y muchísimas gracias. .NET Empresas, inspirados en ti.